Bueno, vamos a tratar de averiguar dos cosas. ¿Qué le dijo exactamente? Y en segundo lugar, ¿cuál es la versión de Salvador Heresi sobre estos hechos? Está en nuestros estudios Víctor Andrés García Belaúnde. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. De Acción Popular. Un placer estar acá. Bienvenido. Hay una cosa que no entiendo, Víctor Andrés, para empezar. La primera vez que se dijo que la única solución a la crisis política en el Perú era adelantar las elecciones y que se fueran todos, se hizo en esta radio y lo dijo Víctor Andrés García Belaúnde. Exactamente, y aquí hablamos del tema, pero claro, no hubo eco. Claro, pero por eso es que yo no entiendo si, digamos, la postura tuya, y entiendo de un sector ¿no? en Acción Popular, es que esta es la única salida. ¿Por qué ahora ustedes no comparten esta iniciativa del presidente? No, sí la compartimos. Sí la compartimos. Nos extraña, eso sí, que cuando nosotros lo planteamos hace 2 años, casi 2 años, año y medio, nadie nos acompañó. Nadie exigió que se vea y se debata. Yo mismo me presenté a la Comisión de Constitución e hice una exposición de motivos del proyecto que nosotros presentamos. Y ahí se quedó. No hubo debate, no hubo estudios, no hubo invitaciones para expertos que puedan opinar. Ahí quedó todo. Y los que hoy día salen a enarbolar la idea y apoyar a Vizcarra frenéticamente, en ese momento no dijeron nada. Más bien les parecía raro y extraño y absurdo. Entonces, bueno, entonces significa pues que las ideas o los planteamientos... Pero de repente tu idea terminó convenciendo a Martín Vizcarra. Bueno, o sea, parecería que... ¿Por qué no confías en la capacidad de seducción de tus propuestas? No, está bien, pero lo que yo digo es que si lo plantea Vizcarra, tiene razón. Tiene grandes posibilidades y puede imponerlo y todo el mundo lo va a respaldar. Pero si lo plantea Vitocho o Acción Popular, pero eso es ahí no vale nada. Ya, pero la duda es si es tan cierto esto que acabas de decir, porque todo indica que, porque la pregunta que nos hacemos todos es, y que estamos esperando todos es, digo, y creo que tomo el sentir de muchos ciudadanos, que queremos una definición. Queremos salir de esta incertidumbre y saber cuál es el destino que nos espera. Bueno, o sea, ¿se va a aprobar el pedido del presidente? ¿No se va a aprobar el pedido del presidente? Nicolás, en política hay que adelantarse a los hechos. No hay que actuar como bomberos. Eso lo dice cualquier analista político de cierta formación. Y nosotros vimos en el momento de que el señor Vizcarra asumió el poder, con nuestra ayuda, con nuestro aval, con nuestro respaldo y también con nuestras inquietudes, por supuesto que sí, vimos que era complicado para un hombre con poca experiencia y con las calidades que todos les conocemos, gobernar casi un periodo presidencial. O sea, en el Perú no era usual que un vicepresidente que están elegidos para reemplazar o sustituir al presidente en épocas de urgencia, pero por periodos muy cortos, pueda gobernar prácticamente un gobierno. Son casi 4 años. Es un gobierno en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina y en el Perú hasta los años 30 los gobiernos eran de 4 años. O sea, elegir a un sustituto para que sea titular durante 4 años es complicado. Es complicado. Y además por los compromisos que se supone que también estaba adquiriendo en ese momento, básicamente con la primera mayoría del Congreso. Entonces, ante esa posibilidad, dijimos, no, mejor es acortar el periodo. Ya, de acuerdo, un año. Pero en estas circunstancias en las que estamos ahora, ¿no es ahora cierto? todo se ha complicado ¿Qué más. es lo que va a pasar? Porque, o sea, hay la posición del presidente, que es que se vayan todos a adelantar las elecciones, que en realidad es copyright, idea original de Víctor Andrés García Belaúnde. Ya. La segunda propuesta es de algunos sectores que le hablan a la oreja al presidente Vizcarra, le dicen, presidente Vizcarra, le van a decir que no, cuestión de confianza. Y si le dicen que no, cierra el Congreso. Hay una tercera posición que promueve Mauricio Mulder en representación del APRA, aunque me ha llamado gente del APRA y hay una crisis de representación bien seria en el APRA, o sea, de quién en este momento puede hablar a nombre del partido. Es una cuestión que está en discusión, pero en fin, es una postura de un sector del Partido Aprista, por decirlo así, que está diciendo que lo que debería proceder es la vacancia de la presidencia. Entonces, bueno, pero finalmente, ¿qué va a terminar esto y cuándo? Bueno, pero hablando un poco de lo que hemos iniciado a tocar el tema en este momento, ¿no?
¿Cuál es la situación hoy día? Hoy día la situación se ha complicado. Y yo te voy a contar una anécdota, Nicolás. Las pocas veces que yo he hablado con Vizcarra después de que asumió la presidencia, unas 2 veces que he hablado con él, la primera vez que hablé con él, que fue días posteriores a su juramentación como presidente de la República, yo le dije lo siguiente: en el Perú han habido gobiernos sin apoyo congresal. Y el más característico ha sido el primer gobierno del presidente Belaúnde, donde tenía una mayoría muy fuerte, dirigida por 2 personas de gran influencia y gran peso político, nada menos que Aida de la Torre, que manejaba la bancada aprista desde Villa Mercedes, y la bancada odrista que la manejaba el general Odría, que había sido 8 años gobernante y dictador del Perú. O sea, no era pues no era una bancada manejada pues por el señor Becerril, con el respeto que se merece. No. Era una cosa mucho más pesada, orgánica y con mucha mayor peso y experiencia. ¿Y qué hizo el presidente Belaúnde? ¿Qué decía en ese momento? A mayor obstrucción del Congreso, mayor construcción del gobierno. Bueno, y eso. Y fue el gobierno más constructor de la historia del Perú, por lo menos. Ya, pero de eso vamos a hablar, tras la pausa. Pero lo que te estoy pidiendo es una respuesta. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, o sea, ¿le van a dar o no le van a dar el pase? Yo no sé en qué va a terminar porque no puedo adivinar la votación de todos mis colegas, de los cuales la gran mayoría, por supuesto, no son de mi partido y de mi bancada, por lo tanto no sé lo que puedan pensar. Pero yo creo que la única solución en este momento, si queremos salir de este entrampamiento, de este impasse, es una mesa de diálogo. Sin una mesa de diálogo y sin acuerdos mínimos, elementales, evidentemente la cosa se va a complicar. Ya, pero en esa mesa de diálogo, digamos, tú vas a estar sentado, tú vas a decir adelantemos las elecciones. Bueno, pero en la mesa de diálogo es porque todos queremos dialogar y porque todos estamos dispuestos no a imponer nuestra voluntad, sino buscar un consenso. Claro, porque el otro escenario es confrontacional por donde lo mire, ya sea el de la voto de confianza y cierre del Congreso o ya sea el de pedido de vacancia. Esto nos lleva a la confrontación total y absoluta. Por eso que la salida es este puente, ¿no? Este puente. ¿Y eso qué significa? Como en el tango que se requiere de 2 personas, tienes que adaptarte a una solución y todos tendremos que ceder un poco, evidentemente. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Víctor Andrés García Belaúnde. En realidad, por lo que ayer me llama por teléfono, por lo que yo dije con respecto a la gigantesca deuda que tiene el Estado del Perú con los jubilados. Y parte de esa responsabilidad tiene que ver con lo que hizo el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Estado peruano le debe tanto? ¿Y qué pasó con la plata que tenían los jubilados? Yeah, y entre ellos, ¿qué hizo don Fernando Belaúnde o su gobierno con el dinero de los jubilados? De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Los jubilados en el Perú son uno de los sectores más maltratados de nuestra sociedad. Reciben pensiones simplemente miserables. Celebramos ya que llegaron casi a los 500, o sea, francamente. Y esto tiene que ver con una situación de colapso del sistema de la seguridad o de la jubilación. Y esto a su vez tiene que ver con el despilfarro que hubo en determinado momento de los recursos de los jubilados. Y la pregunta que le transfiero a Víctor Andrés García Belaúnde, que no solamente es dirigente de un partido que ha gobernado 2 veces en las últimas décadas en el Perú, sino que es historiador y por lo tanto conoce qué pasó con la plata de los jubilados, Víctor Andrés. A ver, yo te agradezco la introducción. Yo te diré que no soy historiador, soy un aficionado a la historia, un modesto aficionado a la historia nada más. Y escribí un libro de historia, he escrito algunos libros de historia y los historiadores se molestan porque a veces llego a conclusiones o a investigaciones o a obtener datos que ellos no han obtenido en muchos años de estudio y eso crea cierto resentimiento. En fin, volviendo al tema de la pregunta. Acá tú has dicho el día de ayer que el presidente Belaúnde, su primer gobierno, más o menos, es lo que yo entendí. Gastó en carreteras. Sí, sacó dinero del Seguro Social
de los jubilados, en ese momento estaban juntos, Claro, era una sola entidad, institución. ¿no? Sacó dinero de los jubilados del seguro, de la ONP, lo que hoy día sería ONP, y lo hizo en carreteras. Y eso sí es verdad. Es verdad. En el primer gobierno del presidente Belaúnde hizo la autopista a Pucusana. Es el gobierno que hemos hablado que, con oposición del Congreso, es el gobierno que más construyó en los últimos 60, 80 años en el Perú. Con oposición. O sea, cuando el gobierno quiere construir, puede hacerlo sin necesidad de que el Congreso lo pueda apoyar. Obstruir inclusive. Y entonces Belaúnde construyó a Pucusana la autopista y Belaúnde quería llegar a Ica. Y en su segundo gobierno construyó la carretera hasta Cañete y la idea era llegar hasta Ica después, con el gobierno de García que lamentablemente paralizó todo. Y como no tenía el gobierno plata, porque había crisis en ese momento, Morales Bermúdez dejó al país con una deuda 12 veces más grande de la que encontró, de la que dejó Belaúnde del año 68. O sea, en 12 años, de los 68 al 80, la deuda externa creció 12 veces más. Bueno, entonces, como no tenía dinero, Belaúnde hizo un préstamo al Seguro Social o a la jubilación, a la plata de los jubilados, y le dieron 5.000 millones de soles de esa época para hacer la autopista Cañete, y gracias a eso se hizo Cañete, y hoy día, gracias a la autopista, tenemos todas las playas de Asia y el 1 millón o 2 millones de personas que van a esas playas en el verano. Y el desarrollo que se hizo, por supuesto, hoy día esa autopista se ha continuado privadamente y está en Chincha recién. Pues bien, esa plata que se prestó el gobierno a los jubilados, a la ONP, se pagó con intereses. Toda se pagó con intereses. Entonces, la pregunta es, ¿fue bueno? Yo creo que sí fue bueno. Hoy día, las AFPs que reemplazan a ese fondo prestan plata a las constructoras. Ogreña Montero no es dueña, no tiene plata de las AFPs. Un montón de plata que sigue perdiendo cada día. Las AFPs hoy día dan plata a las constructoras, pero no dan plata a las constructoras para construir carreteras, sino para que hagan todo tipo de negocios, entre ellos carreteras. Entonces, lo que yo he planteado siempre es que las AFPs presten dinero directamente para carreteras, con una garantía del Estado de una devolución, porque tiene que haber garantía, y hoy día podríamos tener una autopista de Tumbes a Tacna sin ningún problema. Con toda la plata que las AFPs invierten en compañías que algunas han fracasado y otra plata que se llevan fuera, perfectamente bien la infraestructura del Perú podría estar al día y no atrasada como está el día de hoy. Ahora, pero entonces, ¿cuál es el origen de la deuda gigante? Porque nadie sabe, ¿eh? Yo lo he preguntado, bueno, en algún momento se hizo un informe que decía que eran 40.000 millones de soles. El Estado peruano siempre ha pagado mal al Seguro Social, siempre ha pagado mal. Cuando llegó Belaúnde al poder en el primer gobierno en el año 63, por ejemplo, se le debía al Estado mucho dinero. ¿Y qué hizo el presidente Belaúnde? Le entregó al Seguro Social un terreno para pagar las deudas que había dejado el presidente Prado, el gobierno de Prado y Odría. ¿Cuál es esa manzana? La manzana del Sheraton. Esa manzana, donde estaba la cárcel de Lima, que se tumbó, el panóptico, el famoso panóptico, ¿no? Que era la cárcel de Lima construida en 1854-58, en época que se empezó a construir con Castilla. Alguien dijo ahí que se habían traído un modelo europeo falso. El modelo lo trajo Pasoldán, que hoy día se ha celebrado su nacimiento, Mariano Felipe Pasoldán. Pasoldán lo trajo el modelo de Nueva York, el panóptico, ¿no? O sea, un eje central y unas alas, ¿no? Claro, que era la visibilidad en 360 metros de la cárcel. Ese panóptico lo tumbó el presidente Y ese terreno Prado. se le entregó en pago al Seguro Social. Y ese panóptico, que fue la gran cárcel de Perú y un modelo para toda América Latina, la copió Colombia. Hoy día el panóptico de Colombia es museo de historia. Hoy día en el Perú el panóptico es el Sheraton. Pero igual la pregunta, es decir, ya, pasan cosas increíbles. Para terminar, tumbado ese terreno, el se le entregó a la seguridad. Y ahí se construyó el centro cívico. El centro cívico se construye con deudas del Estado a la Seguridad Social. Y ahora de día ahí funciona salud. Ahí funciona salud. O sí, pues, la ONP está ahí. Esa torre es construida con dinero del Estado para pagar la deuda que se le tenía. O sea, siempre, lamentablemente, desde el año 30 que se crea la Seguridad Social en Perú, siempre ha habido una deuda del Estado a la Seguridad Social. Y siempre ha habido un gobierno como el presidente Belaúnde que más bien pagaron las deudas. Ahora, el resto está mal usado. Es mal administrado, ¿no?
Ya, pero sigo sin explicarme por qué se le debe tanto, porque se acumuló deuda, porque no se pagaba. O sea, había dos orígenes de la deuda. Porque el Estado... No, el Estado no pagaba lo que le correspondía por sus trabajadores. Al Estado. ¿No es cierto? O sea, como responsabilidad como empleador. Como empleador. Y por el otro lado, el Estado que recaudaba el dinero lo usaba en otra cosa. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, al final llegaste a un punto en que no había dinero para pagarle a los... Incluso no es que no había dinero para aumentar las pensiones, no había dinero para pagarlas. Sí, pero luego, después de los años 90, con Fujimori viene la creación de las AFPs. Y cuando se crean las AFPs, le estás quitando ese dinero que tenía escaso, poco, o llegaba tarde, o se demoraba en pagar, pero estaba allí, ese dinero ya no empieza a llegar. Porque el 30, 40, 50, 80% de los nuevos trabajadores van a las AFP. Entonces, en vez de incrementar ese fondo, que es un fondo común, solidario, van a su cuenta personal. Entonces ya ahí, evidentemente, se crea un mayor déficit en la ONP. Bueno, pero tú dices que no hay ninguna responsabilidad del gobierno de Belaúnde. El problema es que cuando tú hablas con la gente que ha tenido alguna responsabilidad en el gobierno, nadie es responsable de nada. No. Gracias al gobierno de Belaúnde se construyó la autopista Cañete. Tú llegas hoy día a Cañete, que está lamentablemente privatizada, y llegas a Cañete gracias al dinero. Si los gobiernos hubiesen hecho eso, pedir prestado un dinero, construir una infraestructura y devolverla, el Perú hoy día no tenía escasez de carreteras. Y además, te estoy diciendo, los fondos de las AFPs, ahora, que es lo mismo... Aprovechando que estamos haciendo un balance de ese aspecto, ¿a ti no te parece que Acción Popular y el propio don Fernando Belaúnde le debían al Perú una autocrítica por la manera como manejaron el tema de Sendero Luminoso? Bueno, es decir, el entregarle en diciembre del 82 a los militares 8 provincias y decir, bueno, ustedes encárguense. Bueno, ¿no? Pero yo creo, yo que he estado cerca en ese momento, yo lo que te puedo decir es que... Tú estabas en Palacio de Gobierno. Por supuesto que sí, y yo recibía los informes diarios de inteligencia. Y el presidente Belaúnde lo único que decía es, ¿dónde está Abimael? Y el servicio de inteligencia, yo tengo todos inclusive los informes de aquella época. Y ahí podemos ver que la Fuerza Armada y las fuerzas policiales empezaron a aprender un poco lo que era terrorismo y empezar a combatirlo en base a la experiencia lamentablemente trágica de aquella época. No estaban preparadas. Bueno, pero ahí fue donde se cometieron los mayores errores y los mayores horrores. O sea, la mayor cantidad de muertos en esta guerra contra Sendero Luminoso del Estado peruano murieron durante el primer gobierno de don Fernando Belaúnde Terry. Yo no quiero calificar a la lucha contra la subversión de acuerdo al número de muertos que han habido en una época y en la otra. Pero lo cierto es que al año 85 esos muertos eran aproximadamente 4.000 en total. Luego, después, con la Comisión de la Verdad, se descubrió que habían 69.000, pero nadie sabe cómo se llega a esa cantidad. Yo creo que ahí se empleó una metodología rara y extraña para contabilizar como si fuesen Eureka, la fórmula Eureka que tienen para cuando vas al mar y haces chequeas allí cómo se reproducen las anchovetas, de acuerdo a eso, das o no licencia para pescar. O sea, se empleó una especie de metodología parecida que se empleó en Kosovo, pero claro, acá en el Perú no hubo tierra arrasada como sí hubo en Kosovo. O sea, se emplearon una serie de metodologías para llegar a establecer una cantidad que me parece que, a mi modo de ver, es una metodología equivocada. Una última pregunta, Víctor Andrés. Pero igualmente fue un desastre, ¿no? Lo de PPK. Es decir, el pedido de José Domingo Pérez. Creo que es absurdo. O sea, desde el punto de vista formal, o sea, digamos, sacado de cualquier contexto político, o sea, si una persona tiene reglas de conducta y no las cumple, o sea, eso... Sí, pero hay una... Pierde la concesión que se le ha otorgado. Hay dos casos que acá hay que tener en cuenta. Primero, que son sus amigos y sus ministros que han actuado en política que van a visitarlo, ¿no? Y que no hay una confirmación de que hay una complot ni un interés político en nada. Simplemente es lógico que sus ministros vayan a visitarlo. Los ministros de Leguía también visitaban a Leguía cuando estaba preso en los años 30. O sea, es natural, son sus amigos y son sus ministros que han actuado en política, pero no significa que sean políticos y que sigan actuando en política. Porque hay la gente que ha interpretado esto como una represalia política porque detrás de la renuncia de Bruce y de Mecha Arauz ha habido una coordinación cuyo... actor ha sido Pedro Pablo Kuczynski, cuyo promotor ha sido Pedro Pablo Kuczynski. Eso puede ser, pero además, ese es en primer lugar. En segundo lugar, que no le perdona a Vizcarra hasta ahora. En segundo lugar, el señor Pérez ha debido advertir a Kuczynski
Antes de. tomar una decisión de esa naturaleza, advertirle que eso no puede hacerlo. Y no lo hizo. No hay ningún tipo de advertencia previa. Y en tercer lugar, Pérez está hoy día muy cuestionado. Y por lo tanto, me parece que cuando uno está muy cuestionado, toma la vía del ataque y de la distracción a través de ataques de esta naturaleza o de medidas de esta naturaleza. No hemos discutido lo del acuerdo con Odebrecht, ¿no? Sí, ahí nos hubiéramos trompeado. Mejor. Te respeto muchísimo tu posición. Yo soy de los que cree, y se lo dije a Ramírez, cuando dijo que había que cobrarles 3.000 millones de soles de reparación o nada. Yo le dije, yo le pago a Odebrecht. Sí. Si va a hablar, yo le pago. Y tuvimos una discusión. No sean 3.000, pues. Han sido 600 solamente. Van a ser 3.000, mira lo que te digo. Ojalá. Van a ser 3.000 al final lo que sea. Ojalá. Pasa. Ojalá. El otro día hicimos el cálculo. Podemos recuperar como 4.000 y tantos millones de soles si hacemos las cosas bien. Pero con el acuerdo ya no, pues. No, gracias al acuerdo. Gracias al acuerdo. Esa es una discusión porque nos diferente. van a dar la información y le vamos a sacar a todos. Desde los árbitros hasta las constructoras. Todos van a tener que pagar, pasando por los políticos, por supuesto. Por Muchas supuesto gracias. que sí, claro que sí. Muchas gracias a Víctor Andrés García Belaúnde por estar con nosotros. Terminamos el programa del día de hoy. Yo me despido hasta el día de mañana. Tengan ustedes muy buenos días. Llegó